les va a llegar un mensaje. Ahí sí, para que lo puedan volver a disfrutar, para que lo puedan repetir. Si les quedaron dudas, puedan revisarlo nuevamente. Este webinar va a tener una duración aproximada de 1 hora 20, 1 hora y media. Por temas de conexión, es importante para poder disfrutar el webinar, desconectar todos los dispositivos de la red Wi-Fi, los que puedan desconectar, acercarse a los routers, cerrar programas que usen Internet. Y por último, vamos a tener una ronda final de conversación junto a José Miguel para que vayan colocando todas sus preguntas en el chat de esta plataforma, que se encuentra en el menú de abajo, dice chat. Y ahí, de esa forma, nosotros podemos interactuar y resolver sus dudas, ¿sí? Al final del webinar también vamos a realizar una evaluación para que puedan evaluarlo. Obviamente, comentarios, recomendaciones que requieran. Nosotros también estamos partiendo en el mes de octubre varios programas de acompañamiento acá en la zona sur. Por lo tanto, si tienen intenciones de conocer lo que estamos haciendo, pueden contactarnos para poder comentarles todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Sin más, les presento a José Miguel. José Miguel Flores es abogado, fundador de Flores y Acevedo Abogados. Es magíster en Derecho Corporativo de la Universidad de Pompeu Fabra. Me fue la lámina, ahí está. Profesor de negociación y gobiernos corporativos en distintas universidades del país. También es expositor en Seminarium, en IRADE. José Miguel tiene vasta experiencia, más de 25 años en asesoría y planificación comercial, gobiernos corporativos, es director de varias empresas. También a lo largo del país tiene una tremenda trayectoria y experiencia, así que los invito a que le saquen todo el jugo y puedan responder todas las preguntas, inquietudes. Y nada, pues, los dejo con José Miguel. José Miguel, todo tuyo el webinar. Muchas Adelante gracias. Muchas gracias, Cristian. y éxito en la presentación. Muy amable. Muchas gracias. Voy a compartirles la presentación. Ahí está. Bueno, primero que nada, muchísimo gusto de conocerlos a todos, aunque sea por este medio, así medio virtual. Hoy día vamos a conversar de planificación corporativa, pero considerando fundamentalmente elementos vinculados a proteger el patrimonio. Ya nosotros tenemos claro que estamos viviendo en un mundo muy contingente y en un país con bastante contingencia, hoy día se vive bastante el día a día. La pandemia nos obligó a ser flexibles, dinámicos. Sí, hoy día el escenario político, económico y social también nos genera una inmensa cantidad de desafíos. Entonces la idea mía es poder comentarles un poco de estos temas, hablarles un poco de mi experiencia, y lo más rico es tener después la posibilidad de conversar juntos para que ustedes me hagan preguntas y yo poder también compartir lo que están pensando hoy día directorios de distintas empresas en Chile que me toca integrar y compartirles un poco esa experiencia, esos pensamientos, los escenarios que están pensando y cómo los quieren enfrentar. Entonces, hoy día, voy a tener que... Veamos, aquí me está... Un segundo que tengo un problema con la forma de compartir. Voy a tener que salir y entrar de nuevo, Cristian. No hay problema, José Miguel. Perfecto, denme un segundito. Te hago completando. Bueno, quizás no sea necesario. Ahí sí. Ahora sí. Ahí se ve bien. Perfecto. Sí, es que voy a tener que mostrársela ahí. No me la deja pasar, fíjate. Es que estás pincha la presentación. A ver. Ahora pásala.
Ahí está, perfecto. ¿No? Muchas gracias. Sí, ahí está perfecto. Entonces, partiendo de esto, vamos a hablar de la empresa, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que la empresa es un concepto económico-social. ¿Ah? La empresa no es un concepto jurídico, la empresa requiere capital, trabajo y organización. O sea, me imagino que todos los que estamos aquí presentes tenemos empresa, ¿no es cierto? Somos empresarios, ¿ya? Y hoy día lo que ocurre es que las empresas se segmentan por tamaño, que eso es importante. Tenemos las pequeñas empresas, las medianas empresas, las grandes empresas, y también se fomenta lo que son las buenas empresas. ¿Ah? Y cuando hablamos de buena empresa, la buena empresa es un desafío que tenemos que, parece que alguien está con el micrófono. Tenemos el desafío de poder generar buenas empresas. ¿Y qué significa generar buenas empresas? Significa generar empresas que hoy día sean innovadoras, que tengan una buena reputación, que sean empresas responsables con su entorno. ¿Ah? Y estos conceptos que son tan importantes en una empresa, la idea es que los podamos transmitir a nuestra organización. Es decir, que sea un patrimonio cultural compartido por todos los miembros de la empresa. No basta que sean los dueños de la empresa los que tengan estos conceptos claros. Como por ejemplo el concepto de responsabilidad con el entorno, que es cada vez más importante. Cada vez vamos a ser más analizados los empresarios por el entorno. Las redes sociales son una cuestión tremenda. Cualquier cosa que pasa, inmediatamente sale en redes sociales. Entonces, el manejo de la comunicación, el manejo de la responsabilidad es tremendamente importante cuando nosotros queramos, ¿no es cierto?, concebir una buena empresa. A lo anterior tenemos que agregarle ciertos conceptos como son la anticipación y la proactividad. ¿Por qué la anticipación? Porque estamos en un entorno muy cambiante. Hoy día sabemos lo que pasa hoy. Ya no podemos proyectarnos a mucho tiempo. En los directorios de las empresas que me toca estar, es difícil que podamos, ¿no es cierto?, hacer un presupuesto para el año 2022. Hacemos un presupuesto que es base, pero de ahí lo que empezamos a hacer es que vamos revisando mensualmente o trimestralmente, porque los presupuestos han cambiado muchísimo, porque las empresas han tenido que cambiar y se han tenido que ir adaptando a estos cambios que hoy día son más desafiantes que nunca. Entonces la anticipación es súper importante, conocer bien mi entorno y anticiparme a lo que quieren mis clientes, a las preocupaciones de mis clientes, es súper importante. Actuar con proactividad, no con reactividad. Es decir, yo me anticipo y actúo inmediatamente. Ser rápidos, ser dinámico y flexible es súper importante. La empresa tiene que saber muy bien qué es lo que tiene, cuál es su propuesta de valor, cuáles son sus productos, sus servicios, o fíjense bien, o las soluciones que está entregando en el mercado. Es súper importante hoy día el concepto de solución. Si yo tengo más o menos claro lo que quieren mis clientes, si yo puedo identificar los reales dolores, los reales intereses, los reales, lo que realmente necesitan mis clientes, y yo construyo una solución que resuelve ese problema, mi cliente la va a tomar. Entonces, saber el qué es súper importante. El cómo también tenemos que identificarlo. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué nos lleva a actuar? ¿Cuál es nuestro elemento diferenciador? Tener claro el por qué hago las cosas, qué es nuestro propósito. Hoy día las empresas necesitan tener un propósito claro. Los trabajadores le piden a las empresas que tengan un propósito. Los millennials le piden a sus empresas que tengan un propósito para tener un sentido de pertenencia, porque a ellos les cuesta tener esa pertenencia. Entonces hay que ir generando pertenencia, por ejemplo, con el propósito, el corazón de la compañía. Tener claro cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que yo le agrego de valor al mercado, y por otro lado, cómo yo comunico esta propuesta de valor a mis clientes. La comunico a través de redes, la comunico a través de la web, la comunico a través del boca a boca, la comunico a través de Instagram, la comunico a través de LinkedIn. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo comunico esta propuesta de valor para que el mercado la conozca y la tome?
Entonces, todo esto que acabamos de hablar de la empresa es un concepto, como yo les decía, económico y social. Y hoy día tremendamente social. Porque las demandas sociales son gigantes. Luego los desafíos de ustedes son tremendos para con sus trabajadores. Ahora pasamos a otro concepto, que es el concepto de sociedad. Porque la empresa es un concepto económico, pero la sociedad es el concepto jurídico. La sociedad es la forma en cómo se organiza la empresa. Y es súper importante que ustedes sepan muy bien que la sociedad es una persona jurídica distinta de los socios. Y eso es súper relevante. Es súper importante. Es una persona jurídica distinta de los socios. Luego, si ustedes hacen sociedad, la sociedad es un tercero que tiene un nombre, que tiene un patrimonio, que tiene capacidad, que tiene responsabilidad y que se obliga con sus bienes y no afecta los bienes de los socios. Entonces la sociedad tiene esa gran particularidad, es un patrimonio de afectación, que a ustedes obviamente que les sirve, y les sirve muchísimo. La pregunta es, ¿qué sociedad elijo? Porque en Chile no hay un solo tipo de sociedad, hay muchos tipos de sociedades. ¿Y cuál me sirve? ¿Me sirve una para hacer todo? ¿Tengo que tener muchas sociedades? ¿Y tengo muchas sociedades, todas tienen que ser del mismo tipo? ¿O tienen que ser de distintos tipos? Entonces, para poder responder esa pregunta, nosotros necesitamos siempre tener en consideración estos factores que están acá. Tenemos que tener presentes los factores estructurales que fundamentalmente dicen relación con la protección de los patrimonios de los dueños. Todas las sociedades son de responsabilidad limitada en Chile. Lo que pasa es que la sociedad de responsabilidad limitada se llama así, luego se tiende a confundir. Pero la sociedad por acciones también es una sociedad de responsabilidad limitada. Y la sociedad anónima también es una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué significa esto en definitiva? Significa que la sociedad responde frente a terceros. Los socios, la única obligación que tienen es pagar su aporte. Y una vez que pagan su aporte, se rompe la vinculación de responsabilidad con la sociedad. En definitiva, el socio o accionista no responde nunca por ser socio o accionista. Ni siquiera si la sociedad quiebra o se liquida hoy día. Entonces, el factor de protección de patrimonio es súper importante. Porque hay sociedades que son más protectoras, como la sociedad de responsabilidad limitada, ¿por qué son tan protectoras? Porque además de ser de responsabilidad limitada, los derechos que tienen los socios ahí no se pueden embargar por terceros. Luego es muy protector este tipo de compañía. Pero es una sociedad que no sirve para crecer. Luego, las que sirven para crecer son las sociedades por acciones o anónimas cerradas. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo lo hago si la sociedad por acciones, que es la que me sirve para crecer, no es tan segura como la sociedad responsable limitada? Ahí vamos a ver cómo hacemos esa combinación. Entonces, primer factor estructural, protección de patrimonio. El factor de gobierno también tremendamente importante. Todas las sociedades tienen gobiernos corporativos, aunque sean chiquititas. Todas tienen gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo es la entidad que le da sustentabilidad a una sociedad. Entonces, es tremendamente relevante que yo tenga buenos gobiernos corporativos. El factor tributario también es fundamental. Según el tamaño de empresa, yo puedo tener uno u otro régimen tributario. Tengo que tener claro hoy día la tributación de la sociedad y también la tributación de los socios. Y todos los beneficios que hoy día tienen, desde el punto de vista tributario, el hecho de que los socios, por ejemplo, o los accionistas, trabajen en sus propias compañías. Los factores laborales. Muy importante porque hoy día el derecho del trabajo es un derecho muy pro trabajador. Hay una titularidad sindical, o sea, se fomenta mucho que haya sindicatos en las compañías. Luego las negociaciones colectivas van a ser cada vez más frecuentes. ¿Y cómo estoy preparado para eso? ¿Qué pasa con el tema de la relación laboral? ¿Cómo me relaciono con mis trabajadores? Y finalmente los factores estratégicos y de riesgo.
ya sea de la operación, ya sean comerciales o sobre todo los riesgos normativos, que hoy día son cada vez más demandantes y que si las empresas no están bien preparadas, pueden pasar un muy mal rato con un incumplimiento normativo. Entonces, estos 5 factores que yo les acabo de decir son los que tenemos que tener siempre en consideración cuando nosotros vayamos a elegir algunas de las sociedades que nos indica nuestra legislación, como son, por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada, que son sociedades de personas y que se basan en la confianza de los socios, y que tienen ciertas particularidades, como por ejemplo, al ser sociedades de personas, si yo tengo 3 socios y uno de ellos lo nombro administrador, yo quedo inhibido de toda injerencia en la administración de la sociedad. Es decir, yo no le puedo pedir nunca cuenta al administrador. Y el administrador puede hacer lo que quiera, siempre que esté dentro de sus facultades. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de sociedades. Son muy buenas protegiendo, pero son muy restringidas para poder crecer, porque son muy rígidas. Tenemos las empresas individuales de responsabilidad limitada, que hoy día yo no las recomiendo, el mercado tampoco las ha aceptado, los bancos ni siquiera le dan crédito, porque es un tipo de empresa que quedó mal concebida en la ley. Luego yo no recomiendo usar esa sociedad. Tenemos las sociedades por acciones, que son las más usadas, ¿no es cierto?, que son tremendamente buenas, son muy flexibles, muy dinámicas, pueden ser muy baratas, ¿ya? Y lo único que tienen que tener claro uno, además es una sociedad que yo puedo regularla como yo quiera, porque la ley me da una gran flexibilidad para hacer esta sociedad por acciones. ¿Cuál es la precaución? Que tienen que estar bien asesorados. Porque la sociedad por acciones es un traje a la medida. Todas deberían ser diferentes, porque todas deben hacer según los intereses de los accionistas. La sociedad anónima es una sociedad que hoy día recomiendo muy poco, es una sociedad bastante riesgosa, ya que la responsabilidad que tienen los directores y los gerentes de este tipo de sociedades es muy dura. Ellos responden con su patrimonio en forma personal e ilimitada de cualquier perjuicio que se le cause a la sociedad, a los accionistas o a terceros, en algunos casos. Luego, no tiene sentido, si yo armo una sociedad para proteger mi patrimonio, que arme una sociedad anónima. Porque si yo soy director de la sociedad que yo mismo hice, voy a estar comprometiendo todo mi patrimonio. Entonces, cuidado con este tipo de sociedades. Y hay alguna forma de asociación que no son sociedades, que son las cuentas en participación y los joint ventures. Si alguien tiene alguna duda, ahí lo podemos ver un poquito más en profundidad. Yo les decía que el gobierno corporativo es una cuestión súper importante porque le da sustentabilidad a las sociedades. El gobierno corporativo no es otra cosa que un conjunto de órganos que tienen las sociedades y que les permite agregar valor. Aquí me tiraron una encuesta, parece que me está bloqueando la pantalla. No sé. Bueno, yo les decía, el tema del gobierno corporativo, lo clave es que el gobierno corporativo le da sustentabilidad a las organizaciones y por otro lado les permite compartir o agregar valor. Los gobiernos corporativos se dan entre los socios o accionistas y también con los administradores. Y el tema acá que es importante es, por ejemplo, si yo tengo accionistas, yo puedo hacer con ellos pactos de accionistas. Si yo tengo una SPA, por ejemplo, con varios accionistas, yo puedo hacer con ellos pactos. Pactos que son acuerdos individuales, que son acuerdos de carácter particular, que son verdaderos contratos, que yo puedo regular con ellos lo que yo quiera. Puedo regular, por ejemplo, que si alguien quiere vender sus acciones, me tiene que ofrecer a mí primero antes de vendérselo a un tercero. Puedo regular, por ejemplo, la composición del directorio. Puedo regular, por ejemplo, la no dilución
de las minorías por las mayorías. En definitiva, yo puedo regular lo que quiera. O sea, estos pactos son bastante útiles dentro de las compañías. Por otro lado, tenemos la administración de las sociedades. ¿Ya? La administración de las sociedades puede ser distinta según cómo yo elija esa administración. Un segundito, por favor. ¿Se ve o no? No, salió de la presentación, José Miguel. Ya, déjame volver. Lo que pasa es que me apareció una encuesta que no me dejaba ver la pantalla. Aprovecho de invitarlos nuevamente a realizar sus preguntas por medio del chat de la plataforma, si es que las tienen, para resolverla al final del webinar. Ahí estamos compartiendo. Sí, ahí sí. Bien. ¿Se ve o no? Sí, ¿se ve? Se ve la pantalla del PowerPoint. Tienes que presentar. Ahí sí. Ya, ahora sí. Entonces yo les decía, ¿no es cierto? En el caso de la administración de la compañía, es importante considerar en los administradores según el tipo de sociedad. Yo voy a tener distintos tipos de administradores. Así, en las sociedades anónimas voy a tener un directorio. El directorio en las sociedades anónimas es obligatorio. ¿Ya? Y si ustedes tienen una sociedad anónima cerrada, tienen que tener mucho cuidado en la forma en cómo se elige este directorio, quiénes son los directores y cómo se lleva este directorio. ¿Ah? Una sociedad anónima cerrada es una alerta hoy día. ¿Ya? Y les digo, si alguno de ustedes tiene una, por favor, compártala, digamos, y compártamelo para yo poder darle algunos consejos de cómo llevar una sociedad anónima cerrada. Es bastante riesgoso hoy día tener una sociedad anónima cerrada por la gran responsabilidad de los directores y de los gerentes. La sociedad por acciones se administra como ustedes lo quieran. O sea, ustedes pueden tener una sociedad por acciones administrada por un directorio, pueden tener una sociedad por acciones administrada por un administrador, pueden tener una sociedad por acciones administrada por un directorio no vinculante o un directorio consultivo. O sea, ustedes eligen la forma en cómo se administra una sociedad por acciones. Esa es la gran ventaja que tiene una sociedad por acciones. Y las sociedades de responsabilidad limitada se administran por administradores, ¿ya? Que puede ser uno de los socios o puede ser un tercero. Entonces, son distintas las maneras como administrar una u otra compañía, son distintas las responsabilidades, y es bien importante tener presente, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una sociedad, ¿cómo la voy a administrar? ¿Cómo voy a armar su gobierno? Si tuviesen ustedes un directorio, si ustedes tienen un directorio, es súper importante que tengan presente tres cosas básicas. Primero, ¿qué es lo que hace un directorio? ¿Ya? ¿Cuál es el rol del directorio? El directorio es un ente de gestión. Es el órgano a cargo de la administración de la compañía. No es un órgano ejecutivo. El directorio no ve la operación de la compañía, sino que el directorio dirige la gestión, define la estrategia y son los ejecutivos los que la cumplen, no el mismo directorio. Ustedes me pueden decir, sí, pero es que yo soy una sociedad chica, que yo soy director, soy gerente, soy todo. Perfecto, sea todo. Pero cuando usted esté en el directorio, actúe como director. Y cuando sea gerente, actúe como gerente. Si no, se van a producir problemas de roles. De ahí vamos a ver la importancia el día de mañana de tener, por ejemplo, directores externos a la compañía. ¿Para qué sirven esos directores? ¿Cuál es el valor que agregan? ¿Cómo los elijo? ¿En qué me fijo para poder elegirlo? Después tenemos los procesos del directorio, que en definitiva es
cómo actúa el directorio, cuántas veces sesiona una vez al mes, una vez cada 2 meses, tengo que tener comité, es obligatorio sesionar, cómo sesiona, tengo que levantar un acta, tengo que tener un abogado. Muy importante. Y la estructura, ¿cuál es el tamaño del directorio? ¿Son de 3, de 5, de 7? ¿Cuántos tengo que tener? Si soy empresa familiar, ¿tengo que tener a todos mis familiares adentro del directorio? ¿Es una obligación? ¿Qué pasa con las empresas familiares? ¿Tengo que tener comité? ¿Para qué sirven los comités? Entonces, súper, súper importante, ¿no es cierto? Estos 3 aspectos, el rol, la estructura y los procesos del directorio. Yo les decía, tengan cuidado si ustedes tienen sociedades anónimas, porque la responsabilidad que tienen los directores y los gerentes de la sociedad anónima es muy alta, respondiendo con su propio patrimonio frente a los accionistas, frente a terceros en ciertos casos y frente a la sociedad misma. ¿Ya? Entonces, es complejo tener una sociedad anónima cerrada, porque si yo lo hago para proteger mi patrimonio, y soy director o soy gerente, no estoy protegiendo mi patrimonio. Estoy arriesgando mi patrimonio. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Si tengo una sociedad anónima cerrada, no estoy protegiendo mi patrimonio, estoy arriesgando mi patrimonio. No se cumple con el objeto de la sociedad, que es proteger patrimonio. ¿Me entienden? Si no me entienden, por favor, me lo preguntan cuando tengamos las preguntas. Si alguien tiene una sociedad anónima cerrada, con toda tranquilidad, no es ningún pecado, díganlo para yo poder darle algún tipo de recomendación. Ya, en el caso de las sociedades por acciones, yo les decía, ¿no es cierto?, que son tremendamente flexibles y yo soy completamente libre para determinar la manera en cómo yo quiero que se administre mi sociedad por acciones. Yo puedo determinar que se administre por un administrador, como si fuera una sociedad responsable limitada, igual que una sociedad responsable limitada, por un gerente, por un directorio vinculante, igual que una sociedad anónima, pero cuidado, yo puedo, fíjense bien en esto, yo puedo tener una sociedad por acciones con un directorio vinculante igual que una sociedad anónima y le puedo quitar la forma como responden los directores para no afectar mi patrimonio. Imagínense lo que significa eso. O sea, yo puedo actuar en una sociedad por acciones igual que una sociedad anónima, pero no afecto mi patrimonio porque no tengo responsabilidad solidaria o ilimitada por los perjuicios causados a la compañía, a los accionistas o a terceros. O sea, es realmente hiper conveniente. Si no lo tienen, háganlo. Por las sociedades por acciones, ustedes van a tener muchas sociedades. Si son empresarios, van a tener sociedades por acciones. Eso es una cosa segura, porque es la sociedad más usada. Es la mejor de todas. Y si no la tienen, están desaprovechando una oportunidad gigante de tener una buena sociedad. Pero la sociedad por acciones tiene que quedar bien hecha, bien constituida. El abogado tiene que ser un abogado que sepa mucho de sociedades. Si no, va a hacer cualquier cosa. Porque imagínense, por ejemplo, que yo hago una sociedad por acciones, porque lo que me dijo este señor en la charla, ¿no es cierto?, que era, yo podía tener una sociedad por acciones y yo podía tener un directorio y yo ser directora y no respondía con mi patrimonio. Entonces, le digo que me haga una sociedad por acciones y resulta que cuando se hace la sociedad por acciones, se nombra el directorio y no se pone nada más. En ese caso, aunque sea el directorio de una sociedad por acciones, la ley señala que responde como el directorio de una sociedad anónima. Luego responde con todo el patrimonio en forma ilimitada y solidaria, es decir, pueden demandar al director por toda la demanda, por todo el monto. ¿Por qué? Porque la sociedad quedó mal hecha. Entonces, si yo voy a hacer una sociedad por acciones, que ustedes van a tener seguro muchas, por favor, que les queden bien hechas. Ese es el consejo que les doy y que es muy, muy importante. En el caso de sociedades responsables limitadas, ustedes saben que se administran por administradores y ahí lo único que tener cuidado, ¿no es cierto?, si son varios los socios y yo nombro a uno de ellos como administrador, los demás socios
no le pueden pedir cuenta nunca más a ese señor. Y ese señor el día de mañana no sé, le pasa algo, ¿no es cierto? Y empieza a dilapidar los bienes de la compañía. Para poder sacarlo requiero de su consentimiento. Y si no, tendría que entrar a disolver la compañía. Entonces, mucho cuidado con el efecto que se produce para el resto de los socios cuando yo nombro administrador a un socio de una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ok? Entonces, lo que estamos conversando, que son los temas de gobierno corporativo vinculado a protección de patrimonio, es súper importante, porque una mala decisión me va a afectar directamente a mi patrimonio. ¿Ok? Las personas jurídicas hoy día, las sociedades, pueden cometer delitos. Y los delitos que pueden cometer son los que están en esta lámina que le acabo de señalar. Está el lavado de activos, que es básicamente limpiar cualquier forma de plata, el típico caso del narcotráfico, pero también se entiende que hay lavado de activos, por ejemplo, si yo emito o si yo recibo una boleta o una factura ideológicamente falsa. Es decir, que no corresponde a un servicio realmente prestado o a un producto realmente entregado. O sea, la típica boleta o factura que yo le pedí ante mi contador, ¿no es cierto?, para pagar un poco menos de impuestos, eso es delito hoy día. Delito, cárcel, la sociedad puede ser disuelta. Las multas son muy millonarias. Cuidado con eso. Voy a nombrarle los que se aplican, básicamente. ¿Ya? Cohecho. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, si yo me vinculo con empleados públicos? Yo no puedo nunca entregar ningún tipo de beneficio económico, o sea, plata, jamás, ¿no es cierto?, ni ningún tipo de beneficio a un empleado público. Luego, si yo mañana me junto con un director de obras municipales, por ejemplo, y lo invito a almorzar, sería conveniente que cada uno pagara su cuenta. Porque yo nunca le puedo entregar un beneficio a un empleado público. Si lo hago, es delito. Receptación, tener cuidado si yo recibo muchas mercaderías, ¿no es cierto? Los que tengan vinculación, por ejemplo, con el tema de la madera, mucho cuidado si reciben madera, porque recuerden que hay una gran cantidad de madera robada, y la receptación consiste en comercializar o poseer bienes hurtados o robados. Entonces yo puedo el día de mañana estar recibiendo mercaderías de un tercero, pero si no tengo clara la trazabilidad de esas mercaderías, puede que sean robadas y yo cometo el delito, solo por recibirlas. Entonces es importante que tengan contratos con ese tercero, que en el contrato el tercero declare que adquirió las mercaderías de una forma lícita, que además venga con una factura, que además tenga una guía de despacho, y que además cuando entre el camión, ¿no es cierto?, a mi recinto, yo tenga identificada la patente que es de ese proveedor. De lo contrario, si las mercaderías que vienen son hurtadas o robadas, el delito lo cometo yo por recibirlas. Aunque no haya hurtado ni robado. Es simplemente por recibirlas. Apropiación indebida es quedarse en definitiva con bienes que son de un tercero. Hay que tener ojo, ¿no es cierto?, ahí con jamás quedarnos con bienes de un tercero, que es un delito. Administración desleal es cualquier forma que, si soy el administrador de una empresa, o el director de una empresa, o el gerente de una empresa, y realizo cualquier acto que pueda causarle perjuicio a los accionistas o a la compañía, se puede generar este delito de administración desleal. Contaminación de aguas, cualquier forma de contaminar, cualquier causa, sea mar, río, lago, canal, lo que sea, ¿no es cierto?, es delito hoy día. Y los demás no se aplican, son algunos temporales por el COVID y otros vinculados al tema de la pesca. Me quedaba uno, corrupción entre particulares. Esto es el cohecho o la coima entre particulares, ya no con empleados públicos. Cuando yo estoy contratando un proveedor y estoy licitando la contratación de ese proveedor, yo no puedo recibir ningún tipo de beneficio o regalo de parte del proveedor.
La coima. Si yo tengo 3 proveedores, ¿no es cierto? A, B y C, y el B me da algún tipo de beneficio para que yo lo elija a él, eso es delito. Entonces tengan mucho cuidado porque estos delitos que yo les acabo de mencionar, cuyas sanciones van desde la disolución de la persona jurídica, ¿qué significa eso? Hasta multas que son de hasta 20 millones de dólares. Imagínense el tamaño de una multa. Más el problema de la reputación, o sea, para que ustedes sepan, las empresas que han sido condenadas por estos delitos, además de las multas, han tenido que publicar en diarios de circulación nacional, como el Mercurio, el hecho que han sido condenadas por algunos de estos delitos. Lo que significa que su reputación se murió para siempre. Y estos delitos no se cometen con dolo, no se cometen con intención, se cometen por culpa. Ese es el problema. O sea, la empresa de ustedes responde porque había un acto negligente. Eso es lo malo. Por eso hay que tener tanto cuidado con estos delitos. Ahora, si ustedes tienen muchos trabajadores, ustedes dicen, pero yo no puedo responder por todo lo que hagan mis trabajadores. Bueno, la ley dice, yo estoy consciente de eso, y por eso le dice la ley, si usted ha adoptado un modelo de prevención de delito, que es un conjunto de protocolos y prácticas, ¿no es cierto?, para evitar que se cometan estos delitos, que contiene la designación de un encargado de prevención de delitos, que contiene la confección de una matriz de riesgo, que contiene la confección de un protocolo, y que este modelo realmente esté implementado en la organización, que realmente se capaciten a los trabajadores, que se hagan inducciones con la administración, que se hagan auditorías, y se comete el delito, la empresa no responde. Solo responde a la persona natural. ¿Por qué? Porque yo implementé este modelo. Entonces, súper importante que ustedes se hagan esta pregunta. ¿Tengo riesgos de cometer estos delitos? Y luego, frente a eso, ¿tengo implementado un protocolo o lo voy a implementar? Planificación corporativa. Ahora vamos a aprender a planificar, pero desde la misma perspectiva que vimos antes, es decir, elegir empresas que realmente protejan mi patrimonio y que me sirvan, que sean flexibles y dinámicas. Luego, la planificación corporativa es parte de la planificación estratégica. Yo tengo que mirar mi empresa en 360 grados. Tengo que tener claro de que para planificar tiene que haber siempre una legítima razón de negocio. Es decir, cuando yo voy a armar una o más empresas, tiene que existir una real estructuración de los negocios, una real reorganización de patrimonios, que no obedezcan exclusivamente a motivos destinados a evitar el pago de un impuesto. Por ejemplo, si soy una empresa familiar y la reestructuro, es una legítima razón de negocio. Por ejemplo, si yo transformo mis compañías, las fusiono o las divido, son legítimas razones de negocio. Entonces, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Lo que yo no puedo hacer es evadir impuestos en estos procesos. Obviamente, ¿no es cierto? Yo no puedo usar un medio ilegal para no pagar un tributo. Eludir impuestos, que es mucho más complicado, porque aquí yo estoy usando un medio legal para reducir el pago del impuesto. Entonces hay que tener cuidado con el límite de la elusión, que es muy difuso, abusar de formas jurídicas o simular, ¿no es cierto?, formas jurídicas. Entonces, cuando yo voy a hacer una reestructuración, cuando yo voy a ordenar y voy a tener una estructura corporativa segura, flexible, dinámica, yo tengo que necesariamente mirar el artículo 64 del Código Tributario, porque ese artículo es el que me va diciendo cómo yo me organizo, cómo doy los pasos para poder, por ejemplo, mover mucho patrimonio entre mis empresas sin pagar impuestos. Y no es que yo esté eludiendo el pago de un tributo, sino que la ley me permite hacerlo, porque si lo hago correctamente, porque si hay una legítima razón de negocio,
Si subsisten las empresas aportantes, si lo hago a través de aumento de capital o creación de sociedades nuevas, en que no hay flujo efectivo de dinero, y se hace el valor contable o tributario, todos estos movimientos que yo voy a hacer de patrimonio, que pueden ser muy grandes, pueden ser miles de millones de pesos, si lo hago correctamente, impuestos internos no puede tasar la operación. Entonces, al no poder tasar la operación y no haberse generado un mayor valor, porque yo lo voy a hacer todo al valor contable o tributario, no voy a devengar el pago del impuesto. Entonces, aquí hay una forma concreta, precisa, legal, muy probada, de poder proteger bien mi patrimonio, de poder armar bien mi grupo de empresas sin tener contingencias tributarias. Por otro lado, como son 360 grados, como tengo que mirarlo todo, también me tengo que preocupar del tema de los trabajadores. Y también tengo que tener presente, ¿no es cierto?, que yo voy a estar haciendo estructuras en las cuales mis trabajadores se pueden armar como sindicatos y podrían pedirme la unidad empresarial, es decir, podrían pedirme el multiroot y demandar a cualquier empresa de ese grupo de empresas. ¿A cuál? A la que tenga más plata, obvio. Luego, yo pude haberlo hecho muy bien corporativamente, puedo haber creado el mejor gobierno corporativo, puedo haberlo hecho muy bien tributariamente, pero puedo haberlo hecho muy mal laboralmente. Luego tampoco protegí mi patrimonio. Si la empresa es familiar, hay que tener mucho más cuidado. Porque la empresa familiar tiene una serie de ventajas, como el tema de afecto, comprensión entre sus miembros, una autoridad natural, la confidencialidad, pero tiene una serie de desventajas, porque cuesta mucho que los fundadores deleguen facultades. Los fundadores no quieren entregarle la billetera a la siguiente generación, y eso es muy complejo. Los fundadores se mueven mucho por la intuición, pero lo que sirvió hace 10 años, hoy día no sirve. Por favor, entiendan eso. Porque lo que sirvió hace 3 años, hoy día no sirve. Y lo que sirvió el año pasado, hoy día probablemente tampoco sirve. Entonces, tienen que tener planes de negocios. La intuición no basta. Tienen que profesionalizarse. Tienen que ir a buscar a los mejores para sus empresas. Tienen que ser líderes y llenarse de los mejores equipos. Eso es un líder, el que es capaz de contratar a gente que es mejor que él. Porque la única función que tiene el líder es sacarle trote a su equipo, es motivar a su equipo. ¿Tienen problemas de falta de criterios de selección? La empresa familiar de repente ponen a miembros de la familia que no tienen idea del tema y los ponen por compromiso. Eso es simplemente matar la empresa. Es mucho mejor que la dejen afuera, que la pongan en un consejo de familia y que le paguen una dieta como consejera o consejero. Pero no dentro de la empresa, que solamente va a generar conflictos. Las empresas familiares normalmente tienen 3 ciclos. Parten con los fundadores, que puede ser papá y mamá. Después siguen con los hijos, que son sociedades entre hermanos, que son bastante buenas. Y después ya vienen los nietos, que son los primos hermanos, que normalmente son los que matan cualquier sociedad. Ya el 95% muere en tercera generación. ¿Ya? Y esto es un tema de que los primos hermanos no tienen nada afín entre ellos, salvo el apellido. Entonces se criaron con valores distintos, con una forma diferente. No así los hermanos carnales, que sí tienen valores muy similares y eso hace que sean mejores socios entre ellos. Entonces, ¿cómo regulo todo este tema? ¿Cómo yo arreglo este problema para que no se me presente en tercera generación? Hago un protocolo familiar. Y yo regulo legalmente cómo quiero que funcione mi empresa cuando yo ya no esté. Así de simple. Aquí no hay nada de la NASA, está todo probadísimo. Ustedes tienen que hacerlo.
si son empresas familiares. Y llegamos, ¿no es cierto?, a los grupos de empresas. ¿Con qué nos encontramos normalmente nosotros cuando revisamos varias empresas que están funcionando? Que son varias empresas hermanas, una al lado de la otra, muchas sociedades de responsabilidad limitada, que están una al lado de la otra y se han ido creando en la medida que se han generando nuevos negocios. Pero esa forma de integración que es horizontal no es muy eficiente y es bastante cara. Y ya hace más de 50 años, ¿no es cierto?, que se ha señalado que las integraciones verticales son las más eficientes y son los famosos holdings, que significan sostenedores. Hay una empresa que se llama matriz o mamá, que simplemente sostiene a un grupo de empresas hacia abajo. Y esto es un holding. Este es un holding de verdad. Fíjense que quiero que entiendan bien, porque aquí está todo lo que hemos dicho. Lamentablemente no puedo mostrar el cursor, pero déjame ver si me permite esto. Aquí, ¿qué se me puede ayudar? José Miguel, a mostrar, ahí se ve el cursor. Sí, aquí tengo, déjame ver si puedo agarrar Sí. el Hunter. Impecable. Ahí sí. Sí, muchas gracias. Fíjense acá. Aquí están los inversionistas. Acá están los inversionistas. Acá arriba están las personas naturales. Acá, por ejemplo, supongamos que es una empresa familiar. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, o multifamiliar. Aquí tenemos una familia, papá, mamá e hijos, por ejemplo. ¿Ya? Y acá tenemos otra familia, papá, mamá e hijos también. ¿Ya? Pueden ser dos familias nucleares. Puede que los fundadores sean dos hermanos. Un hermano, 8 hermanos. Acá está la familia nuclear del hermano A. Acá está la familia nuclear del hermano B. ¿Qué hacen ellos? Ellos constituyen una sociedad de responsabilidad limitada de inversiones. O sea, estas amarillas, no se las ven. ¿Ya? ¿Por qué sociedad de responsabilidad limitada? Porque la sociedad de responsabilidad limitada es la más protectora de todas. Todo lo que está debajo de ella queda protegido. Y las personas que son las dueñas de ella también quedan protegidas. Esta sociedad es una caja fuerte que no deja, es de titanio, no deja pasar nada. Pero como no sirven más que para proteger, porque no sirven para operar, pues son muy rígidas, debajo de ella se crea una empresa matriz que es una sociedad por acción. Está protegida totalmente porque tiene estas dos amarillas arriba. Y esta matriz es la que tiene su directorio. Como es sociedad por acciones, yo puedo determinar el grado de responsabilidad de los directores, pues esa es la gracia. Porque si esta fuera anónima, y tengo esta superprotectora aquí y superprotectora acá, pero pongo como director a un hermano, al otro hermano, ¿no es cierto?, a un hijo, a otro hijo, da lo mismo porque al ser ellos responder solidariamente con todo su patrimonio, se van a meter en su patrimonio, se van a meter en todo. Entonces, por eso es una SPA. Debajo de la SPA tenemos dos subholdings. Uno que es el tema de operaciones. Fíjense que también es SPA, pues ¿cuál es la ventaja de la SPA? Es que pueden tener un solo dueño. Entonces esta matriz es 100% de ellas. Estas operaciones en 100% de la matriz. Y las operativas son 100% de las operaciones. Luego no se me genera ninguna distorsión de participación. La única distorsión es la que está aquí arriba. Que aquí va a tener, no sé, pues este puede tener el 60 y este puede tener el 40. Pero para abajo son todos 100%, ¿no? Entonces no se me generan distorsiones de patrimonio, que es muy importante. Estas operativas que están acá son las que hacen la pega, po. Aquí me pueden formar un sindicato multiempresa. ¿Y qué pasa si me lo forman? Van a llegar hasta acá. No pueden subir. Y aquí, ¿qué es lo importante? Tengo esta sociedad de servicios, que es una sociedad de back office, que esta sociedad tiene todos los administrativos y todos los servicios que le presta servicio a esta, luego me hace todo mucho más eficiente.
Luego regulo muy bien el tema de los costos tributarios, regulo muy bien el tema de los gastos y la eficiencia desde el punto de vista financiero. Y estas que son las que generan la plata, cuando tienen sus utilidades, las utilidades suben a su mamá, que es esta. ¿Y qué hace su mamá? Inmediatamente se la pasa a la gran mamá, que es esta. Y aquí el directorio decide qué hace con la plata. Porque si quieren, o sea, quiero que entiendan el flujo del dinero. Pues. Luego, si hay un sindicato, Interempresa llega hasta acá, pero acá no va a estar la plata va a estar acá arriba. ¿Me siguen? Y esta es la que ve qué hace con la plata. ¿Qué hace con la plata? Se la puede meter a su sociedad inmobiliaria de inversiones. Entonces voy comprando inmuebles, ¿no es cierto? Voy haciendo un strip center, voy, ¿no es cierto?, arrendando algunos de estos inmuebles, voy haciendo algún proyectito inmobiliario y también de inversiones. Entonces puedo tener también algo de plata para tener flujo, ¿no es cierto?, que ahora estamos en tiempos de incertidumbre, que no sabemos qué presidente va a salir, todos creemos que va a salir este otro, está así, esto cómo viene la cosa. Armo una cuenta corriente o armo, en algún banco de Estados Unidos en dólares, o busco una plataforma, ¿no es cierto?, Pershing, y en esa plataforma Pershing, ¿no es cierto?, voy poniendo dólares por si acaso, ¿no es cierto?, porque el dólar sube y el peso baja, entonces da lo mismo que tenga un interés de un 0,5% mensual en pesos cuando el peso pierde valor 5% al año, y el dólar sube. Ahora, aquí tengo toda la plata, en la inmobiliaria de inversiones. ¿Y me pueden quitar la plata? ¿Pueden llegar de aquí para allá? ¿Pueden llegar de acá para acá? No. Esta que está aquí es inviolable, está protegida por ella y por ella. Eso es proteger patrimonio. Para hacer este holding, ¿saben cuánto me costó tributariamente hacer este holding? 0. Porque lo hice con el artículo 64 que les expliqué delante. No tiene costo hacer esto. Si lo hago bien, obviamente, porque si me llevo a equivocar, claramente el impuesto que van a girar va a ser infinito. ¿Ya? Están todas las herramientas hoy día para hacer las cosas bien. Están todas las herramientas para que hoy día tengamos modelos de negocio flexibles, dinámicos, innovadores. Tengo que estar siempre mirando mi entorno, qué está pasando políticamente, socialmente, ambientalmente. ¿Qué pasa? ¿Cómo me anticipo a esto? ¿Cómo yo voy planificando los escenarios y voy actuando según mi planificación, pero con anticipación? Y cómo tengo una estructura que proteja mi patrimonio y que le dé sustentabilidad a mi patrimonio. Amigos, muchas gracias por el tiempo. Espero que les haya por lo menos generado alguna inquietud desde el punto de vista de cómo ustedes protegen sus empresas, ¿no es cierto? Cómo protegen su patrimonio, cómo se pueden diversificar, cómo se pueden armar como grupo empresarial. Tengo hartas preguntas en el chat. No sé si les parece que me vaya a la sala. Cristian, ¿me voy a la sala? Sí. O dejo esa lámina? No sé. No, deja la lámina por si tenemos que revisar para atrás la presentación. Gracias, José Miguel. Muy buena la exposición, clara, precisa y sobre todo los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Hay algunas preguntas que están en el chat que anoté, que las voy a ir haciendo para que entremos en conversación y también si hay alguna otra pregunta o comentario, por favor, hacerlas por medio del chat para poder... O me interrumpen, ¿eh? O me interrumpen, no es lo mismo. nomás, Sí, sí. sí, sí. Que sea una conversación, Bueno, por eso si no me voy a la sala, yo no tengo ningún problema. Yo quiero que esto, disculpa Cristian, yo quiero que esto a ¿sí? ustedes se aproveche, de verdad, que les sirva de verdad, ¿no? Que no sea una cosa teórica, sino que sea una cosa real. Ya. Súper. Primero, Han, de la región de la Araucanía, nos consulta. Tengo una sociedad limitada y la puedo transformar en una de las acciones, o es mejor hacer una nueva y traspasar todo. Ya. La primera pregunta. Ya, depende Han, ¿no es cierto? No lo veo a Han, pero me imagino que está. Depende, Han, lo que tú quieras hacer, porque ¿puedes transformar una sociedad responsable limitada en una sociedad por acciones? Sí.
¿Es difícil hacerlo? No, es muy fácil. ¿Tiene algún costo tributario? Ninguno. ¿Pierdo el RUT? No, es el mismo RUT. ¿Debo traspasar bienes? No. ¿Tengo que pagar por el traspaso de bienes? Cero. ¿Ya? Pero depende siempre, luego frente a tu pregunta, la respuesta te la di. Luego no tienes que hacer una nueva, porque hacer una nueva significa traspasar bienes y eso tiene un costo. Pero la pregunta de fondo es ¿para qué lo vas a hacer? Eso es lo que tenemos que siempre pensar. ¿Para qué yo voy a transformar una sociedad de responsabilidad limitada en acciones? Porque si yo voy a transformar para seguir operando con una sociedad por acciones, perfecto. Pero yo no tengo que mezclar la operación con el patrimonio. Es decir, si yo transformo mi sociedad por acciones, o sea, limitada, en una sociedad por acciones, para que ahora la sociedad por acciones sea la que hace la operación, cometo un error. Porque yo lo que me conviene es dejar mi sociedad responsable limitada, dejar ahí mi patrimonio, hacer una sociedad operativa que sea sociedad por acciones, hija de la limitada, y operar con esa, y con eso yo evito cualquier riesgo, ¿no es cierto? Porque la que responde es la operativa, no la limitada que tiene mi patrimonio. Espero haberle respondido a Han, si no, me interrumpe, ¿no? Perfecto. Han tuvo que retirarse, pero ahí preguntó si iba a quedar grabado el webinar, si iba a quedar grabado para replay y se los vamos a hacer llegar posterior a esta charla. La segunda pregunta, José Miguel, es de Amanda Toiber, que pregunta ¿cuál es la diferencia entre administrador y gerente en las SPA? Ya, Amanda, en las SPA y en todas las sociedades que tengan administrador, como la sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, el administrador es la figura principal de la administración. El administrador es como el directorio completo. El gerente es simplemente un ejecutivo, que es nombrado por el administrador, luego el administrador lo puede sacar y poner cuando quiera. El administrador no, el administrador se nombra en los estatutos y no lo pueden modificar sin consentimiento del mismo. ¿Ok? Ahora, en las sociedades que son pequeñas, el administrador y gerente se confunden, son lo mismo. Pero conceptualmente son muy distintos. El administrador es el órgano esencial de administración de la compañía, el gerente es un simple mandatario, nombrado por el administrador o removido por él a su sola voluntad. Súper, gracias José Miguel. Y la tercera pregunta que tengo en el chat es de Alejandra Rodríguez y pregunta, ¿por qué una sociedad de responsabilidad limitada no sirven para operar? Ya. Alejandra, más que nos sirva para operar, son súper rígidas las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, si tú tienes una sociedad de responsabilidad limitada, no sé cuál es tu caso, digamos, a lo mejor, no sé si tú la tienes con tu marido, con tu hermano, con un amigo, no tengo idea, una amiga, ¿sí? ¿Ya? Tú tienes que regular muy bien en la sociedad de responsabilidad limitada la administración, por ejemplo. Porque si tú le delegas la administración al otro socio, tú quedas inhibido. Entonces eso va a generar el día de mañana problemas. Porque si el otro socio, por ejemplo, hace actos sin consultarte a ti y tú no estás de acuerdo, tú no tienes cómo dejar sin efecto ese acto, ni tampoco puedes remover ese administrador. Si el día de mañana ustedes son 3 o 4 socios de una sociedad de responsabilidad limitada y quieren modificar el estatuto porque quieren aumentar capital para que entre 8 socios y uno de ellos no quiere, no se puede hacer. Son súper rígidas, Alejandra. Por eso, cuando tú quieres crecer, en definitiva, vas a tener que transformarla en una sociedad por acciones. O dejarla, ella, como madre arriba, como esta amarilla, ¿no es cierto? Y crearle abajo una sociedad por acciones para que opere. Porque ellas en sí mismas están hechas básicamente para proteger, pero para crecer, como te digo, son rígidas por lo que te acabo de mencionar, ya sea por la administración, o por la cesión, o por la modificación de los estatutos. Súper. La cuarta pregunta que acaba de llegar por el chat es de Juan Cristóbal Acorsi, que tiene una empresa familiar, Ya, que dice, somos 3 socios en responsabilidad limitada y somos 2 administradores, independientes cada uno. ¿Está bien? perfecto. Ya. Mira, el hecho de que sean administradores independientes, me dijiste 3 socios, parece que eran, y son 3 socios y 2 administradores, ¿no? Son 3 socios y 2 administradores. Ya,
la administración de los dos administradores es separada e indistinta, porque son independientes, hace que la empresa sea viable, digamos, que no se trabe. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que lo que haga un administrador le puede afectar a la compañía y el otro administrador no tiene ni pito que tocar. Y el socio que no es administrador tampoco tiene pito que tocar, porque quedó inhibido de la injerencia de la administración. Recuerden que los administradores de la sociedad responsable limitada responden solo por fraude. Entonces, es súper difícil perseguir responsabilidad. Entonces, ese es el único tema. La sociedad responsable limitada hay que regular bien la administración. Yo siempre soy de la idea, si usted va a tener una sociedad responsable limitada y tiene que tener dos administradores, está bien, pero pónganle un tope, ¿no es cierto?, a los administradores y sobre cierto tope que actúen conjuntamente y con eso evitan cualquier conflicto, ¿no es cierto?, que uno se le escape, se escape, digamos, por los tarros y deje la crema. Hay que ser cuidadoso con la sociedad responsable limitada por ese problema. Súper. Si hay más preguntas, los invito a escribir por el chat o directamente abrir el micrófono para realizarlas, así podemos interactuar también. Perfecto. Un espacio, a ver si hay otra consulta. ¿No? Cristian. Sí, Juan Pablo. Pablo. Retamar por acá, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien, Cristian. José Luis, un gusto, Bueno. ¿ah? Hola Juan Pablo, mucho gusto. Hola, hola. Igualmente. Mira, bueno, quizás esto es más que todo una pregunta desde la ignorancia y desde un poco de la operatividad, pero me cuesta un poquito entender, porque yo soy una responsabilidad limitada, ¿ya? ¿Ya? Y la verdad que el tema del crecimiento ha sido principalmente, yo creo que por la falta de control que tuvimos en algún minuto, por no ser tan asertivo. Entonces, el punto de la flexibilidad, ¿en qué ámbito es donde más le pega, digamos, a una sociedad de este tipo? ¿Es en la parte de las decisiones? ¿Es en la parte de la operatividad? ¿Es en la parte de la administración? A ver si me puedes ayudar un poquito con eso. Son las decisiones, Juan Pablo. Son las decisiones. Porque una sociedad responsable limitada, ¿cuántos socios son ustedes? Somos dos. Son dos. Ya están partiendo. Yo duermo con el enemigo. Ya, ya. ¿Y quién es el administrador? Yo. Tú, ya. Sí, yo hago de gerente y administrador y mi esposa, mi socia, es la encargada de los recursos humanos y digamos, del control del balance y del flujo de caja. Ya, perfecto. Las sociedades entre cónyuges, cuando los cónyuges tienen más de 5 a 7 años de matrimonio y tienen hijos, son súper buenas. ¿Ya? Las sociedades entre cónyuges, con cónyuges sin hijos, con menos de 5 años de matrimonio, lo más probable es que te vayas a separar. Entonces, no es recomendable que las hagas. ¿Ya? No sé cuál será tu caso, digamos, pero te lo digo en abstracto. ¿Ya? Okay. Así voy para los 20 ya. Ya, es una súper buena sociedad. Ya, es una súper buena sociedad porque ya pasaste todas las crisis, digamos, y está bien. Y el cónyuge suele ser un muy buen socio. Un muy buen socio. Tu sociedad, el día de mañana, ¿cuáles son los problemas que podrías tener? Porque tú eres el administrador, de manera que tú puedes hacer lo que quieras. ¿Ya? Si el día de mañana tú quieres incorporar un tercero, porque ponte tú que el día de mañana hay un tercero que te presenta un proyecto y dice, yo lo ejecuto, pero yo quiero hacerlo contigo. Entonces decís, ya, ¿sabes que entre la compañía, aumentemos capital y tu cónyuge se opone? Sonaste. Porque las sociedades de responsabilidad limitada requieren unanimidad siempre. Ok. Ahí te restringe, te das cuenta en la toma de decisiones. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? O sea, está muy bien que ustedes hayan partido así y el día de mañana lo más probable es que esta sociedad responsable limitada sea tu sociedad familiar. Lo que yo te recomiendo, Juan Pablo, si empiezas a crecer y te empieza a ir bien, que ojalá así sea, separa el patrimonio de la operación. Okay. ¿Ya? Y empieza a crecer con una sociedad por acciones y deja tu patrimonio en tu sociedad responsable limitada. Entonces le haces una hija a tu sociedad responsable limitada, que es una SPA, que es 100% de la limitada, así que no hay ningún problema de nada. Y esta SPA que se arriesgue, que ella pida los créditos, que ella, ¿no es cierto?, actúe frente a terceros, que ella se comprometa, y tu platita la tienes en la sociedad responsable limitada sin ningún inconveniente. Acuérdate que la que va a pagar impuestos es la de abajo, y la plata que sube a tu sociedad responsable limitada no paga impuestos, así que la deja ahí guardadita
y la vas reinvirtiendo, ¿no es cierto?, en pesos, en dólares, en inmuebles, en lo que sea. ¿Ya? Disculpa, lo último, eso no altera, o sea, no es que no altere, sino que la incidencia que eso tiene respecto a la administración, porque, claro, un poco lo que tú estás aventurando es un poquito la visión que ya después de haber pasado, o sea, yo me encuentro en la mitad digamos, del espacio negro ese que uno transita, donde Sí, pues, ya sí, un súper poquito, digamos, la oscuridad me está dando más por la espalda, entonces va bueno. hacia los familiares. Entonces, pero no es quizás el momento en el cual yo desligue en esta SPA, digamos, también la administración, sigo siendo parte. Eso en realidad también no colisionan respecto a los temas tributarios, principalmente, ¿verdad? Nada. Ok, Al ok, contrario, es protector. Y ojo, tú vas a hacer la SPA, que va a ser 100% la limitada, y el administrador de la SPA va a ser tú mismo. ok, Entonces aquí no hay más claro, costo, no hay nada. Lo único que tú separas, la operación, que es el riesgo, del patrimonio. perfecto. Súper, te agradezco la respuesta. Encantado. Esa Gracias, es la Juan idea. Pablo. Pónganme sus Nada, casos, Cristian. chicos. Pónganme sus casos. Esa José, es la idea. José Miguel, nosotros estamos viendo inversiones en terrenos, cosas así, pero también en un minuto pensamos en cómo ir para afuera, no los paraísos Ya. fiscales, no, pero más que nada en comprar No, dólares, no cosas paga más. así. Ya, perfecto. Y tú algo dijiste recién, entonces como que también, no sé si esto tiene que ver un poco con eso, pero profundizar un poco de Tiene mucho que cómo. ver. Tiene mucho que ver, Michelle. Porque mucha gente nos decía que no, que sí, que esa plata, si lo hacíamos por el banco, que el banco podía invertir afuera, pero igual era el banco de acá, con esto Ya. que pasa con las elecciones, ¿cachai? Entonces Sí, estábamos en un rato muy indecisos, si pudieras darnos algunos, no sé, pues, encantado. Mira, consejos. sí, por supuesto, Michelle. Hoy día hay una incertidumbre gigante en el mundo y en Chile en particular, ¿no es cierto? Y todos lo sabemos, así que somos todos adultos y sabemos lo que está pasando. La recomendación hoy día es que si existe algún grado de liquidez o de flujo de caja, tenemos varias formas de inversión. ¿Ya? Primero, si queremos invertir en Chile a través de bancos chilenos, que los bancos chilenos siguen calificados todos en AAA, de manera que no hay riesgo con los bancos chilenos. Lo ideal es que se invierta en portafolios que sean más o menos balanceados con una cantidad de inversión en renta variable en el extranjero. Y ojalá en países más bien desarrollados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si inviertes en renta fija vas a perder plata como loca, porque hoy día con la subida de tasas, ¿no es cierto?, es una cuestión que solamente pierdes plata. Y por otro lado, si inviertes en Chile, la volatilidad en Chile de aquí a marzo del próximo año va a ser atroz. De manera que es complicado invertir acá. Salvo que tengas una guata de fierro, ¿no es cierto?, y vayas a invertir en acciones y comprar barato y vender caro. Pero para eso hay que dedicarse. No es cierto, y yo creo que tú tienes otra empresa, no es tu foco. Si decides invertir en el extranjero, hay distintas formas de invertir en el extranjero. Una es que tú inviertas directamente en un banco. A ver, y en el extranjero es Estados Unidos. No sé si hoy día vale la pena invertir en Europa, ¿no es cierto?, con el euro. El euro no es una moneda tan dura como el dólar. ¿Ya? Y el dólar, pese a todo, ha demostrado, ¿no es cierto?, después de la crisis del 2008 en Estados Unidos, que Estados Unidos quebró, ¿no es cierto?, el dólar tampoco se fue a las pailas, digamos. Así que yo creo que el dólar tiene para un buen rato, va a ser una moneda interesante para invertir. Si tú inviertes en el extranjero, tú puedes invertir en bancos norteamericanos. ¿Qué banco chileno es norteamericano? El BCI. ¿Ya? Es un banco que está en Estados Unidos, es un banco que es chileno, de una familia chilena, pero que se compró un banco norteamericano, que es el Banco de Florida, que fue elegido además el mejor banco de Florida. Florida es uno de los estados más grandes de Estados Unidos, así que no es un banco malo, es un banco bueno. Y tú podrías perfectamente abrir una cuenta corriente en el Banco BCI de Miami. ¿Qué es lo único que vas a tener que tener en cuenta, Michelle? Que vas a tener que tener una cantidad mínima para que no te cobren comisión. Y una cantidad mínima de dólares que te van a pedir, ¿no es cierto? Y desde esa cuenta corriente tú puedes manejar platas en el mismo Estados Unidos
invirtiendo en distintos fondos. ¿Qué otra alternativa tienes? Tú puedes invertir a través de plataformas norteamericanas en que tu dinero no está en bancos chilenos, sino que ocupas bancos chilenos, por ejemplo, cualquier banco chileno o alguna administradora de fondos, como por ejemplo la Reinvial, y ocupas estas instituciones y ellos toman tu plata y te la ponen en una plataforma norteamericana. La más conocida de todas se llama Pershing, que pertenece al Banco de New York. Esa plataforma Pershing es una plataforma en que este banco de New York Mellon, que así se llama, toma tu plata, $100.000, pasa $100.000, ¿no es cierto? Este banco lo hace a través de un banco chileno cualquiera. El banco chileno actúa solamente intermediario, toma tu plata, se la pasa al Banco de Nueva York, y el Banco de Nueva York toma esa plata y la guarda, porque es un custodio. ¿Cuál es la ventaja de eso, Michelle? Que al ser un custodio es un banco norteamericano. No existe ninguna manera de que esa plata te la pueda quitar el Estado chileno. Pues tendría que quitársela a un banco norteamericano. Eso no va a pasar, ¿me entiendes? Es otra legislación. ¿Y en esa pasadita del banco chileno al banco norteamericano te cortarán alguna colita o...? Es re poco. Es re poco. Y aquí tenemos dos variantes. El Pershing es un depositario, ¿ah? Es un custodio. Entonces, lo único que tiene Pershing es tu plata. Y te da una clave y dice, yo tengo $100.000 suyos, señorita Michelle. Ya, eso es todo lo que te dice. Lo que tú haces con tu plata es cosa tuya. Entonces, tu banco chileno te va a hacer alguna recomendación, te va a decir, ¿sabéis qué, Michelle? Me mandaron estas formas de inversión. ¿Te tinca alguna? Sí, esta no, esta sí, ya, listo. O también tú puedes contratar con tu banco chileno, que ojalá sea un banco chileno que tenga oficina en Estados Unidos, tú podrías contratar la administración de esas platas. Te digo que la diferencia es prácticamente nula, te cobran muy, muy re poco. Es lo mismo que administrar plata en Chile, no es más caro. Entonces ahí tú te relacionas con tu banco chileno y tú le dices, oye, que tu banco chileno que tenga oficina en Estados Unidos, tú le dices, oye, ¿sabes qué, banco? Yo quiero que tú me vayas, ¿no es cierto?, haciendo la administración de mis platas, entonces tú ves si esos $100.000, 50.000 los meto, ¿no es cierto?, a acciones de Estados Unidos, la otra 50.000 los meto, ¿no es cierto?, a acciones de Asia, y así, ellos te van administrando. Entonces, al final, plataforma Pershing hoy día es súper segura, es una plataforma de un banco de Estados Unidos, así que no es como llegar ahí, digamos, es tuya la plata, no se puede embargar, no se puede confiscar. Por otro lado, ¿no es cierto?, una vez que tienes allá la plata, que ya la sacaste, está en el custodio ahí tienes dos formas nuevas de hacerlo. O lo haces tú misma, o se lo encargas a un administrador. Eso es. Y finalmente, lo que les recomiendo, ¿no es cierto?, es que ojalá sean las sociedades de ustedes las que inviertan, más que ustedes como personas naturales, porque recuerden que ustedes, siempre siendo personas naturales, ya sea en Chile, en Estados Unidos o en China, cualquier cosa que les pase, ustedes responden con su patrimonio. En cambio, las sociedades están más protegidas sus platas. Ya, muchas, muchas gracias. Encantado, Michelle. Súper, gracias Michelle por tu pregunta. Luego Gonzalo Escuela, de la región de los lagos, nos consulta. Dale, Gonzalo. ¿Podría mencionar nuevamente el cuerpo legal que hace referencia a la transformación de una limitada a una SPA? La transformación está regulada en el Código de Comercio, específicamente en Ley de Sociedades Anónimas, ¿ya? Y se aplica a todos los tipos de sociedad, artículos 95 y siguientes, me parece. ¿Ya? Eso es. Excelente, gracias José Miguel. Bueno, no hay más preguntas hasta ahora. Si es que alguno tiene otra pregunta que hacerle a José Miguel, por favor por el chat o pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema. Yo estoy en la Hola, sala, Michelle. así que, y la idea, disculpa, la idea es poder mirarlos, así que si prenden las cámaras mejor, ¿ah? Porque la idea es que esto sea lo más cercano posible, dentro de lo lejano que es una pantalla, pero me interesa que ustedes se sientan cómodos y por eso me vine a la sala y apagué la presentación. Sí. Y Amanda, ¿tú ¿Sí? ibas a hacer una consulta? Sí. Hola.
Hola, Amanda. Justo tengo mala mi cámara, así que no la puedo poner, pero yo quería preguntar un poco porque nosotros en mi familia ya tenemos muchas sociedades distintas, con distintos socios, incluso bienes y deudas y todo así como una ensalada. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos llegar a estructurar este holding? Y lo otro que quería preguntar, si nos puede explicar un poco cuáles son las ventajas y desventajas de las cuentas en participación. Ya. Mira, Amanda, cuando tú tienes muchas sociedades y como tú dices, esta ensalada de sociedades, eso es malo por donde lo mires. Es riesgoso, tiene riesgo de comisión de delitos, es súper caro, Amanda, es súper caro, es súper ineficiente. O sea, lo que te digo es que hay que trabajar una reestructuración societaria. ¿Cómo se hace, Amanda? Uno se acoge a un beneficio que se llama de reorganización empresarial. Pero hay que hacerlo bien, Amanda, de verdad. O sea, el hacerlo bien significa costo cero prácticamente y significa sin contingencia. Hacerlo mal realmente es como tirarse a una piscina sin agua, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? A través de una reorganización empresarial. Y para eso tienes que tener asesores que manejen muy bien los temas societarios, muy bien los temas tributarios, muy bien los temas laborales, muy bien los temas comerciales, muy bien los temas de riesgo. No te sirve una persona que maneje una sola cosa. Tiene que ser un grupo que maneje el conjunto o una persona que maneje todas estas cosas que te dije. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. La cuenta en participación es una forma de asociación que no es una persona jurídica, sino que aquí lo que hace es que hay dos personas, una que se llama gestor, que frente a terceros, o sea, tú, Amanda, conmigo, por ejemplo, tú eres la que hace el negocio, y tú frente a terceros eres la gestora, y yo te pongo atrás la plata, ¿no es cierto? Pero yo no quiero aparecer frente a terceros. Entonces hago contigo una cuenta en participación. Yo te digo, Amanda, ¿sabéis que para este negocio yo te voy a poner 50 palos y todo lo que ganemos se divide 60-40? 40 para mí y 60 para ti. Es una cuenta en participación. No es una persona jurídica, es un contrato. Está reconocido en la ley, en el Código de Comercio y en el Código Tributario. Así que es perfectamente segura la cuenta en participación. ¿Y qué desventaja puede tener? El gobierno. El gobierno. Siempre, Amanda, siempre lo que tú hagas, el asesor tiene que preocuparse de tener un buen gobierno. Por ahí caen todas las cosas. ¿Ya? Un buen gobierno significa una buena administración, significa un buen acuerdo, significa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el día de mañana te va mal a ti como gestor y no tengo nada que repartir? Ese es el gobierno. ¿Ah? Anticiparse a todas esas contingencias. Ya, muchas gracias. De nada. Gracias, Amanda. ¿Alguien más tendrá otra pregunta? La puede hacer por medio del micrófono para poder interactuar con 5 José minutos, Miguel. así que aprovechemos. Súper. ¿No? Parece que no Parece que estamos. estamos. Bueno, José Miguel, ya que no hay más preguntas, recordarle a todos y todas que el link de evaluación de este taller se encuentra en el chat para que puedan responderla. Si es que tienen alguna duda adicional y quieran contactarse directamente con José Miguel, nos pueden contactar para que conversemos al respecto de sus consultas, casos particulares. Y bueno, agradecerte, José Miguel, por este espacio, por todas las recomendaciones y tips, tu mirada y aporte a los participantes de este webinar. Y nada, pues por último, José Miguel, dejo el micrófono para que pueda cerrar con algunas palabras y agradecerle a todos los participantes. Mira, muy contento de haber participado una vez más con Compite. Yo soy Compite fan, Compite lover, así que muy contento. Qué bueno que vino harta gente y qué bueno que salieron hartas preguntas. Hoy día estamos viviendo en un periodo en que se requiere tener estos instrumentos, aprovecharlos. A ver, no sabemos lo que va a pasar mañana, entonces hoy día tenemos una legislación que permite hacer estos cambios a nivel de compañía sin grandes contingencias. Tenemos esa legislación. Lo más probable es que mañana no exista esta legislación.
Entonces, si ustedes efectivamente necesitan hacer los cambios, el momento es ahora, ¿ya? Recuerden que lo importante de un negocio es el fondo del negocio. Después viene la forma. El fondo es su propuesta de valor. El fondo es su propósito. El fondo es su entendimiento del entorno. El fondo es el entendimiento de los trabajadores. El fondo es saber el interés de sus clientes. Eso es lo que importa. La forma se la vamos a dar después, y en la forma existen un montón de herramientas que bien ocupadas son súper buenas y súper recomendables. Así que me encantó haber estado con ustedes. Qué bueno que preguntaron harto. Me gusta cuando hacen hartas preguntas, porque me entiendo que el tema les interesa. Son temas súper importantes y yo disponible para lo que quieran. Encantado de poder colaborar con cualquiera de ustedes. Y gracias, Cristian, por esta oportunidad. Un abrazo a todos, que les vaya excelente. Gracias, nos vemos. Gracias por la asistencia. Que tengan buen término de semana a todos. Semana corta, así que eso, que disfruten, y cualquier cosa, para eso estamos. Estamos con hartos proyectos en la zona sur. No duden en ponerse en contacto con nosotros si los podemos apoyar. Les enviamos un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Está compite. Chao, chao. Chao. Chao.